Les cuento que estaba una pareja de casados, recién casados, se llamaban Noé y Keren. Y pero resulta que no son los Noé y Keren que ustedes conocen, otro Noé y Keren, que los dos tenían ya 100 años de edad. Estaban recién casaditos y resulta que your lens is close. Resulta que salió embarazada. Ella salió embarazada. 100 años de edad, salió embarazada. Todo el mundo estaba contento. Los familiares, los amigos, los vecinos, todos decían, no puede ser. No puede ser. Y cuando terminaron los 9 meses de embarazo, nace la bebé, Aria, ¿verdad? Nace la bebé y resulta que todo el mundo está ahí quieren ver a la bebé. Vienen a la bebé y llegan, los visitan con regalos y le llegan y, hola, ¿cómo están? ¿No? Y que no, pues muy bien, podemos ver a la bebé. Y los dos responden, no, ahorita no. Bueno, vamos a esperar otro ratito y se sientan, toman café y empiezan a convivir y luego al ratito, a la media hora, no, y quieren, ya podemos ver a la bebé. Y ellos dicen, no, todavía no, espérenos otro ratito. Se esperan otra media hora y al final ya la gente desesperada, ya es tarde y no han visto a la bebé. La idea es de verla y le dicen, no, hey, Keren, ¿por qué no podemos ver a la bebé? Y los ancianos le dicen, es que estamos esperando que llore porque se nos olvidó dónde la dejamos. ¿Verdad? Hay personas muy olvidadizas. El Señor Jesucristo va a repetir un milagro que nosotros ya vimos hacer tiempo atrás. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Esta noche vamos a volverlo a ver hacer exactamente lo mismo. Va a repetir ese mismo milagro porque los discípulos y algunos que estaban ahí se les había olvidado cuál era el propósito de todo eso. Esta noche el Señor nos tiene y vamos a decir, algunos dirán, ¿otra vez la misma historia? Y les digo a decir, pues sí, otra vez, porque quizá hoy el Señor nos quiere recordar algo que ya se nos olvidó. ¿Están listos para abrir la palabra de Dios? Abran su Biblia en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8 y estaremos leyendo algunos versículos, de hecho del 8 al 21, y espero que ustedes me sigan con su vista porque el Señor nos va a hablar. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ¿tengo qué cosa? Compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Pueden creer la pregunta que están haciendo los discípulos? ¿Pueden creerla? Hace poquito el Señor alimentó a 5,000. Están haciendo esta pregunta. ¿De dónde? Bueno, dice el texto. Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ya me imagino al Señor esa voz que, ay, ¿cuántos panes tienen pues? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, este número es importante, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud, delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas, otra vez el número. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Noten lo que sigue adelante. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo que no acaban de ver.
Versículo 12. Y gimiendo en su espíritu Jesús dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Los 12 discípulos y Jesús, 13 personas y un solo pan. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí los discípulos diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000, y cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis. Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Señor, bendice tu palabra en nuestras vidas. Queremos ser oidores, pero no oidores olvidadizos. Queremos ser personas transformadas por ti, Jesús, y por el mensaje de tu palabra. Queremos ser gente del reino. Queremos caminar como tú, Señor, y entender como tú. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vemos en nuestra historia, hermanos, muy similar, ¿no? Esa historia, les cuento otra, y esta es algo, mi esposa y yo tomamos risa de esta historia porque me platica mi esposa que mi suegra miraba las películas y todo eso. Y ustedes saben que las películas, hay una película, por ejemplo, de las películas de Fox que empieza con la imagen de Fox y la música. ¿Han visto los cinéfilos? ¿Sí han visto? Y hay una música así de trompetas y todo. Y resulta que en una ocasión mi suegra iba a ver una película y mi esposa estaba ahí. Y era una película nueva, nadie la había visto. Pero mi suegra, en el momento que ve el sonido de Fox y ve todo eso, dice: ya la vi, ¿verdad? Y muchos de nosotros tenemos esa actitud cuando escuchamos esto y decimos: ¿qué voy a aprender? Ya sé que Jesús multiplicó los panes, ya sé que Jesús hizo esto y aquello, pero déjame decirte que hay mucho que recoger, mucho que aprender de esta historia. Lo primero que quiero que tomen en cuenta es lo siguiente: Jesús sí alimentó a 5,000 o más de 5,000 personas, pero estas personas eran judíos. Mientras que este grupo de personas a quien Jesús está alimentando son gentiles. Recuerden ustedes la última historia que vimos, que el Señor Jesús viajó a Ciro, Fenicia, ¿recuerdan? Y luego bajó a Decápolis, una zona gentil. El número 7 en la Biblia es el número designado al pueblo gentil. Por eso se repite una y otra vez: 7 panes, 7 canastas, el número 7 y una otra vez, haciéndonos ver que el Señor está tratando con gentiles. El gentil es el no judío. Y al hacer esto, el Señor Jesucristo está mostrando su amor y su compasión, no solamente por el judío, pero ahora también por el gentil, por aquellas personas que nadie pensaba que eran dignas, por aquellas personas que eran marginadas, por aquellas personas que no merecían la atención de una persona tan santa como el Señor Jesús. El Señor Jesucristo no solamente les pone atención, pero tiene compasión de ellos, y al final vemos en la historia que provee para sus necesidades. Esta es una lección muy grande para nosotros como iglesia. Existimos como iglesia para adorar a Dios, pero existimos como iglesia para hacer una extensión del amor de Cristo a la gente que es despreciada y desechada en nuestra sociedad. ¿Pueden decir amén a eso, hermanos? Existimos para adorar a Dios, pero también para hacer una extensión del amor de Cristo. ¿A quién? A todo mundo. A todas personas, buenos y malos.
Es por eso que estamos orando, hemos estado orando por mucho tiempo, que el Señor nos permita abrir un lugar amplio para abrir puertas y que todas las personas vengan y escuchen el mensaje de la palabra de Dios y conozcan al Cristo que nosotros adoramos. La buena noticia, mis hermanos, es que finalmente este día, en febrero 18, 2 domingos, el domingo después del Super Bowl, finalmente estaremos teniendo nuestro primer servicio en Escuela Cheyenne, que está aquí a 2 cuadras. Denle gloria al Señor, ¿sí? Vamos a abrir puertas. Ahora sí. Vamos a abrir puertas. Es un edificio que caben ahí 600 personas y creemos por la gracia de Dios que Dios va a llenar ese lugar porque el Señor ama a la gente del norte de Las Vegas. Porque el Señor ama a todo mundo. También estamos haciéndolo, como la semana les decía, la semana pasada, vamos a hacer nuestros servicios bilingües. Queremos alcanzar tanto hispanos como norteamericanos, como los morenitos, como los güeritos, como los que hablan español, el lenguaje del cielo, y los que hablan el inglés, el lenguaje de la tierra, ¿verdad? Pero todos queremos alcanzar a todo mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, eso fue lo que hizo. Y nuestro ministerio, mi ministerio como pastor y su ministerio como familia en Cristo y pertenecientes a la iglesia Oasis, que la palabra Oasis tiene que ver con refugio, descanso y ayuda, ese es el llamado que tenemos, ser como nuestro Señor Jesucristo. Hoy se nos recuerda eso. ¿Qué es difícil? Bueno, pues sí es difícil. ¿Va a ser desafiante? Por supuesto que va a ser desafiante. Vean ustedes que el Señor Jesucristo ve a estas personas y les dice, tengo compasión de ellos. No quiero que se vayan, están en ayunas, están necesitados. Y los discípulos dicen, están en el medio del desierto. Un lugar peligroso. Y hermano, no quiero llevarlo a esto a un asunto súper espiritual o espiritualizar toda la escritura, porque eso no es una interpretación sana. Pero definitivamente sabemos que este mundo es el desierto espiritual de las almas. Este mundo es un desierto espiritual, que la gente está necesitada, tiene hambre y tiene sed. No sabe ni de qué tienen hambre y sed. Por eso están buscando en las drogas, en la fama, el dinero. Muchas personas han viajado a la ciudad de Las Vegas tratando de encontrar saciedad que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y mientras esta ciudad dominada por el pecado, por el mundo, ve a estas personas perdidas, ve a estas personas buscando y ven una oportunidad de quitarles, de robarles tiempo, de robarles trabajo, de robarles dinero, de robarles su atención, Jesucristo, como en aquel entonces, hoy en día lo sigue viendo con compasión. Y dice, yo no quiero que se vayan sin comer. ¿Sabes que cada vez que el Señor te ve, a ti, a mí, ve el Señor y dice, yo no quiero que te quedes sin tu bendición. Yo no quiero que quedes sin mí, sin el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Es Cristo Jesús. Y el Señor le pone este dilema y los discípulos de inmediato dicen, bueno, ¿y quién les va a dar de comer? O sea, ya habían visto la historia. Qué rápido se les olvidó. Y ustedes conocen la historia. Al final, el Señor Jesús hace el milagro y vuelve a repetir este milagro de dar de comer al necesitado. Como ya tuvimos lecciones con respecto a este milagro, no voy a repetir las lecciones. Ustedes pueden ir a nuestros archivos en su palabra, de nuestro podcast, y pueden escuchar ese mensaje de nuevo, y ahí van a tener las lecciones extraídas de ese milagro que son muy similares a esta. Pero este milagro lleva otras 2 historias añadidas que tienen mucho que decirnos a nosotros. La primera historia es la reacción de los fariseos. ¿Pueden leerla conmigo una vez más? Vean conmigo. Los fariseos vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. ¿Entienden la palabra esa? Discutir. En otras versiones dice, comenzaron a pelear con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo,
¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y me llama la atención lo que hizo Jesús. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Los dejó con la palabra en la boca. Danos una señal del cielo. No hay señal y ahí nos vemos. Así literalmente. Lo interesante es que estas personas están pidiendo una señal del cielo. ¿Qué no acaban de ver el milagro? ¿Qué no acaban de ver que había unos pocos panes, unos pocos peces y más de 4,000 personas están comiendo y hasta está sobrando comida? La razón es que estas personas, hermanos, no creían en Jesucristo que fuese el Hijo de Dios, lo que Él decía ser. ¿Están entendiendo? Esas personas están pidiendo una señal que los satisfaga a ellos. Aparentemente multiplicar unos 7 panes para darle de comer a 4,000 personas no estaba dentro de sus requisitos de Mesías. Ellos tenían otros requisitos para el Mesías. Ellos se diseñaron una idea del Dios o del Mesías que querían adorar. Hoy en día es exactamente lo mismo. La gente que dice buscar a Dios, buscan el Dios que ellos se imaginaron. Se crean un Jesús que ellos se imaginaron. No el Jesús de la Biblia, no el Jesús que se manifestó en las Escrituras, sino el que ellos quieren ver. Y algunos se imaginan al Jesús como un Santa Claus piadoso que da todo lo que tú le regales. Otros se imaginan a un Jesús como la imagen que tenemos. La vemos en diferentes lugares en la cruz y ese Jesús con ojos soñadores, ¿verdad? Manos extendidas, un corazón rojo en el centro y dicen, ese es Jesús. Ese no es Jesús. Algunos otros hablan de Jesús como si era el medio hermano del diablo y otros tienen otras ideas. Y les digo, Jesucristo es Dios. Jesucristo es único. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Jesús es el fiel y verdadero, el que nunca miente. Él es el abogado defensor del pecador, pero también es el juez justo que juzgará a aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Ese es Jesucristo. Y muchas personas se imaginan un Jesús diferente y que le ponen condiciones a Jesucristo para creer en Él. Jesús, si realmente estás ahí, hazme el milagro. Quiero la lotería. Oh Señor, si realmente me amas, muéstrame que me amas y cúmpleme mi capricho. Esa es la condición de los fariseos y los escribas. Y vean cómo el Señor los describe, cómo responde el Señor a esta petición. Noten, antes de ir a la escritura, ¿vieron cuál es la disposición de Jesús hacia la multitud? ¿Tuvo de ellos qué? Compasión. Ahora vean la disposición de Jesucristo a estas personas que le ponen condiciones a Jesucristo. Volvamos a leer. En primer lugar dice el verso 12, y gimiendo en su espíritu. Lo primero que dice, lo que le pasa al Señor, no le agrada eso. Al Señor no le agrada que la gente se le aproxime con sus propias ideas y queriendo moldear a Jesús. Hermanos, ni a ti te gusta que la gente te quiera moldear. Sí, tu esposa ha tardado tanto en moldearte y nomás no puede. Sí, a nadie nos gusta. Pues menos al Dios Todopoderoso, el que dicta el límite del mar, el que le determina el tiempo a las plantas y a cada uno de nosotros. El que cuenta cada uno de sus cabellos y nombra las estrellas por su nombre, no se va a someter a tus caprichos, ni a los míos. Y gloria a Dios, porque ese es el Jesucristo que tenemos, el Dios que adoramos. Porque si Jesús se sujetara a mis caprichos, significa que se sometería también a los tuyos y a los del otro. Y no todos tenemos intenciones correctas ni deseos correctos, pero nuestro Señor está por encima de todas esas cosas. Amén. Y el Señor le duele, le gime, pero también dice aquí el texto
Esta generación, dice el Señor, pide señal. ¿Sí? Y cuando habla de esta generación, está refiriéndose, esta palabra generación es una palabra muy, muy específica que los lectores de Marcos en aquel entonces se daban cuenta que Jesús estaba hablando, haciendo referencia de una generación muy similar. Y esa es la generación del pueblo judío. La palabra señal, generación, estas palabras que están aquí indican el corazón del pueblo judío. ¿Recuerdan ustedes la dureza del corazón del pueblo judío? Cuando salieron de Egipto y que el Señor mostró sus milagros, las 10 plagas, abrió el mar. ¿Recuerdan ustedes? Cerró el mar y todo eso. Y al primer obstáculo, a la primera situación donde ellos se sentían incómodos, donde a ellos no les gustaban las circunstancias, decían, ¿dónde está Dios? Ese tipo de generación, ese tipo de actitud de corazón, la tenían los fariseos, como el pueblo judío de aquel entonces. Qué duro tener ese corazón, ¿no es cierto, hermanos? Qué difícil. Y algunos de nosotros podríamos decir, oh, qué bueno que ya no somos fariseos. Y qué bueno que ya estamos en Cristo. Pero ¿qué creen? El Señor va a interactuar ahora con los discípulos. Vean la historia. ¿Sí? A los fariseos se les olvidó. Rechazaron al Señor. Querían un Jesús a su manera. Pero miren lo que dicen los discípulos. Ya lo leímos pero vamos a volver a hacer lectura. Versículo 12. Y comienza la historia. Jesús se retira, obviamente sus discípulos van con él. ¿Y qué pasó con los discípulos? Verso 14. Habían olvidado traer pan y no tenían sino consigo un pan en la barca. Él les mandó, vean ustedes, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Hasta ahí vamos a ver por un momento. ¿A qué se refiere Jesús? En el libro de Mateo se nos explica que Jesús dice a la doctrina de los fariseos y a la doctrina de Herodes. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, lo podemos ver en contexto con los fariseos. Los fariseos tenían una actitud de corazón de incredulidad. Vieron el milagro y le están pidiendo otra señal. ¿Por qué? No es porque dudaban, es porque no querían creer. ¿Están conmigo? Hay una gran diferencia entre la duda y la incredulidad. Déjenme explicarles cuál es la diferencia. El que tiene duda está buscando la respuesta, está buscando la verdad, solamente que está luchando en su corazón, pero es sincero, quiere saber la verdad. El incrédulo sabe la verdad, pero no la quiere, la rechaza, decide no creer. Esa es la condición de los fariseos. Y esto es lo que Jesús está advirtiendo a los discípulos que tengan cuidado. Y le llama a esta actitud levadura. Ustedes, hermanas, o algún hombre aquí que le gusta la repostería, en aquel entonces la levadura funcionaba de esta manera. Se hacía masa y de esa masa se apartaba un poquito de masa, se dejaba que ésta se fermentara, entrara en ese proceso de fermentación y este puño de masa se convertía en la levadura que leudaba o que hacía crecer el resto de la masa. ¿Están conmigo? De manera que cuando querían volver a hacer un pan, tomaban un solo poquito de esa masa vieja, la tomaban, la revolvían con la masa nueva, la dejaban descansar y toda la masa se leudaba. Hoy la levadura pues viene en polvito, pero aquel entonces no, era masa echada a perder, que usada con sabiduría servía. Pero usada ya echada a perder podía ser incluso hasta venenosa para aquellos que la consumían. Jesús dijo que los fariseos estaban echados a perder.
y Herodes, y que su estilo de vida era un estilo de vida que deberían ellos guardarse. Esa era la lección. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuál era la característica? Porque los fariseos eran líderes religiosos, Herodes era un líder político. Los fariseos eran de la derecha, ellos eran los conservadores, ellos eran los que hablaban del hogar y hablaban de... ¿Están entendiendo el punto, hermanos? Ellos eran los de la derecha, Herodes era de la izquierda. Herodes era el liberal, Herodes era el que aprobaba leyes y hacía leyes en contra de lo bueno, en contra de la moralidad, y los fariseos luchaban contra eso. Y Jesús dice que ambos tienen levadura. Y le iguala la levadura tanto de los fariseos como la de Herodes. ¿Cuál era? Incredulidad. Que ante la verdad de Jesucristo, tanto Herodes como los fariseos se negaron a creer. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Qué lección tan profunda estaba dando el Señor, no es cierto? Y de seguro los catedráticos de los discípulos la entendieron. Pero ¿qué dice el texto, verso 16? Y discutían entre sí diciendo, ¿qué cosa? El Señor se enojó. Jesús se enojó. Nada más trajimos una conchita. ¿Sí? Y Él tiene hambre. ¿Qué forma tan reduccionista de ver a Jesús? ¿Qué forma tan simplista de interpretar a Jesús? Ese es el problema, hermanos, cuando nosotros no estamos entendiendo a Jesucristo. Siempre vamos a tener una actitud simplista, reduccionista de la Escritura, de Jesucristo y de las cosas espirituales. Déjenme decirles que lo que el Señor ha estado haciendo en los últimos años aquí, y lo que el Señor va a hacer a partir del día 18, allá en la escuela, donde vamos a abrir nuestras puertas, es grande. Lo que el Señor va a hacer es grande. Y no podemos reducirlo a la minuta de un pan. No podemos reducir el ministerio a nos falta esto, nos falta aquello, hoy esto no está aquí, esto no está allá. No podemos, no debemos, no vamos a hacer eso. El Señor estaba pensando en el pan. El Señor estaba enseñando una lección más profunda. ¿Están entendiendo, hermanos? Y déjenme decirles que en esta aventura espiritual en la que estamos todos nosotros, Dios tiene mucho que enseñarte. Dios tiene mucho que hablarte a ti. Mucho que moldear tu vida como la mía. Dios sí quiere usarnos. Dios sí nos va a usar para alcanzar a otros. Pero Dios se va a encargar de ir perfeccionándote a ti más y más y más. Y va a haber circunstancias en las que tú vas a estar muy enfocado en una cosa tan pequeña, tan insignificante, que no tiene nada que ver con el plan mayor que Dios tiene para tu vida y para la mía. Y es por eso que tú y yo debemos estar cuidando nuestro corazón y atendiendo a esas cosas. Hay muchas cosas. Les advierto, mis queridos hermanos, familia, les advierto que hay muchas cosas minutas, pequeñas, que no estarán de acuerdo a tu pensamiento ahora que empecemos el nuevo servicio. Hay muchas cosas que no van a estar de acuerdo a lo que a ti te gusta. Vas a llegar y, esta sí es como que me gustaban más las otras. Sí. El sonido, quién sabe. Esto y tienes derecho a tener tu opinión, por supuesto. Les he dicho siempre, tienes todo el derecho a estar equivocado. Sí. Pero el plan de Dios es mucho más grande que una banca, que un sonido, que una luz. Es mucho más grande que eso. Es mucho más grande que si te gusta o no te gusta que sea bilingüe. Es mucho más grande que si te gusta o no te gusta la manera en que se van a hacer las cosas. Es que, hermanos, Dios tiene un plan mucho más grande. Y es lo que estamos viendo aquí. Los discípulos se cerraron porque no tenemos pan. Si un día te quieres sentir bien de ti mismo, estudia a los discípulos. Ya, y vas a decir, ay, Señor, no estoy tan mal. No. Ve la historia de Pedro, ve la historia de Juan, ve la historia de Tomás. Si quieres sentirte súper bien, observa a Judas. ¿Verdad?
Pero hermanos, es que la verdad, hermanos, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero así sucedió. Y el Señor hace una serie de preguntas. De hecho, hace 7 preguntas. Una vez más el número 7. 7 preguntas. Vamos a ver cuáles son las preguntas que hace. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Yo pensé que nada más los fariseos. Pero vemos que los discípulos también tenían un corazón duro. ¿Se dan cuenta? Teniendo los ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Ya se les olvidó? ¿No recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12, Señor. Bien que se acordaban cuántas sobraron. ¿Se acuerdan? Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Él les dijo: ¿cómo es que aún no entienden? Qué paciencia la de nuestro Dios, ¿no es cierto, hermano? Qué amor el de nuestro Señor. Cuando estaba leyendo esta historia, no pude evitar recordar lo que dice la Escritura. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No te da gusto que Jesús no se rinde contigo? ¿No te da gusto que el Señor se vuelve a sentar contigo y te dice: a ver, vamos otra vez, repasemos esta historia? Vamos a repasar este plan que tengo para ti. Hermanos, yo no estuviera aquí si no fuera por la paciencia de Dios conmigo. Que Dios vuelve una vez más a enseñarnos la historia. ¿No has aprendido la historia del perdón? Déjate la explico otra vez. ¿No has aprendido generosidad, hijito? A ver, te la vuelvo a explicar. ¿No has aprendido lo que es santidad y no has aprendido lo que es obediencia? Me vuelvo a sentar contigo. ¿No has entendido lo que es santidad? Déjate lo vuelvo a enseñar. Qué grande es Dios. Porque hay una promesa del Señor que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está el Señor hablando a sus discípulos. Y los acusa de algo muy serio. Les dice que tienen oídos. ¿Y qué? No oyen. Tienen ojos y no ven. Es la actitud. Está hablando no de algo físico. Está hablando de la actitud del corazón. Y les dije yo que los fariseos me recuerdan al pueblo de Israel saliendo de Egipto. ¿Qué creen? El Señor Jesús está usando esta cita. Y estas palabras, de hecho, Jesús las tomó de un profeta que estaba exhortando al pueblo de Israel por la misma situación. El profeta Jeremías. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 5. Jeremías, uno de los profetas mayores, capítulo 5. Está Isaías o Salmos. Después de Salmos sigue Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y ahí se va y por ahí encuentran Jeremías. ¿Están ahí? Miren lo que dice el verso 20. Anunciad esto a la casa de Jacob. Esto es Israel. Estamos en Jeremías 5:20. Y haced esto, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo: escuchen, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis?, dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no se quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron
y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guardará de los tiempos establecidos de la siega. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesucristo utiliza estas palabras de Jeremías, las adopta y se las aplica a los discípulos. Y creo que inevitablemente hay una lección para nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Porque también nosotros podemos ser oidores olvidadizos. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio esta noche de que Dios es generoso? Levanta tu mano. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio de que Dios en tu vida ha hecho un milagro? Dios nos ha transformado. Dios ha sido generoso. Estoy seguro que todos aquí, si somos hijos de Dios, sabemos que Dios nos ha perdonado no una, muchas veces. Y esta noche el Señor te recuerda: no seas de corazón duro. No seas de corazón duro. Los fariseos lo tenían, pero ellos eran incrédulos. Pero tú y yo creemos. Pero había algo en los discípulos: tenían un corazón duro. Y en las mismas preguntas del Señor Jesucristo encontramos la respuesta, la solución. Lo que ellos necesitaban es realmente, número uno, observar. Tienen ojos, pero no miraban. ¿Qué necesitaban ellos? Observar. Observar lo que Dios estaba haciendo a su alrededor, lo que Cristo estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, y observar no solamente la acción, pero observar el corazón de Jesucristo, la intención de Jesucristo. Hay una ocasión que Jesucristo le dijo a los discípulos: ustedes no saben ni siquiera de qué espíritu son. Les he estado mostrando que vine a salvar el mundo. Y en una ocasión que los samaritanos no quisieron dejar pasar a Jesús, dos de ellos dijeron: Señor, mándanos que los quememos a estos, los achicharremos. Y el Señor dice: ustedes no les ha caído el 20. Me han visto, pero no me han observado. ¿Has visto lo que el Señor ha hecho? Tómate el tiempo de observar. Déjame decirte cómo lo haces. Ora. Medita. Retrocede un poquito y observa lo que Dios ha hecho. Y mira cómo Dios ha sido bueno contigo.